Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Todo es una Señal. Estamos en la cuarta temporada de Todo es una Señal, con una visita muy especial. Presento a Patricia Cervantes. Hola, buenas noches a todos. Y al doctor Manuel Villegas. Hola, ¿qué tal? Doctor. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Antes de seguir, les quiero recordar que estamos por www.ochoymedia.com. Estamos también en 8:30 en la fanpage, ahí nos pueden ver. También ya estamos en YouTube y en Twitter en vivo. Así que por donde quiera que sea, nos pueden escuchar o ver, lo que ustedes prefieran. O las dos cosas. Y 8:30 es 8 con número y media escrito con letras. Exactamente. 8ymedia.com. Patricia nos va a presentar al invitado de hoy porque es alguien muy especial. Es una persona especializada en temas que muchas veces pueden resultar dolorosos, pero también nos pueden llenar de esperanza. Hoy podemos hablar acerca de un tema que puede ser doloroso, pero también puede traernos muchas esperanzas, que tiene que ver con el cáncer, pero verlo como una posibilidad y no necesariamente como algo que no tiene salida. Así que, Patricia, te pido que nos presentes al doctor Villegas. Claro que sí. Esta noche está con nosotros el doctor Manuel Villegas. Les voy a platicar un poquito de lo que él hace. Él es ginecólogo oncólogo, cursó la carrera de médico cirujano partero en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ginecología y obstetricia en el Hospital General de México por la UNAM, ginecología oncológica en el Hospital General de México por la UNAM, estancia hospitalaria en el Instituto Europeo de Oncología, diplomado en laparoscopía en el Hospital González de la UNAM, diplomado en histeroscopía en el Hospital Gea González de la UNAM y estancia hospitalaria en el Hospital de Cáncer de Barretos, Brasil. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. O sea que el programa de esta noche es un programa que las mujeres tienen que estar muy, muy atentas porque es especialista en todos temas que tienen que ver con mujeres, básicamente, ¿no? Es correcto, Hugo. Sí. Gracias. Entonces, es ginecólogo primero. Así es, soy ginecólogo, de ahí la ginecología, como ustedes saben, es un área amplia, donde hay diferentes, actualmente subespecialidades, pero son diferentes áreas de la misma ginecología y de la obstetricia, donde uno puede ir adquiriendo mayores conocimientos y habilidades para servir mejor a nuestros pacientes, ¿no? Ahora, usted es especialista en cáncer. Cuando la gente escucha la palabra cáncer, siempre se nos representa como muerte o como una desgracia cercana. Y hablar de cáncer muchas veces puede resultar como incluso un disparador para que, no quiero saber, ¿no? Es como que si no lo sé, nada malo va a pasar. ¿Cuántas veces ignoramos o no queremos mirar? Y justamente por esa razón, muchas personas dejan pasar tiempo para hacerse un chequeo, para revisarse, porque parecería como, y hablo por mí también, ¿no? Claro. Es como muchas veces decimos, no, si mejor no sé nada, no me predispongo. ¿Cómo podemos animar a que las personas, y nosotros incluidos, nos animemos a hacernos pruebas, a hacernos testeos? ¿Desde qué edad es importante? ¿Hay una edad? Sí, es sumamente importante lo que estás comentando, Hugo, porque en primer lugar, el cáncer es una de las enfermedades más ampliamente distribuidas en el mundo y es una enfermedad a la cual la humanidad se ha enfrentado históricamente de toda la vida, de todos los siempre. tiempos, ¿no? Desde siempre. Y esto nos hace vulnerables a todos. Sí existen poblaciones de mayor riesgo, pero son la menor proporción de los casos. La gran mayoría de los pacientes que presentan la enfermedad son casos nuevos, casos que se consideran de novo, que han aparecido recientemente y que son la primera vez en la familia. Entonces, eso significa que todos estamos expuestos a padecer una enfermedad de este tipo. Entonces, lo que mencionas es, al todos tener el riesgo, es cómo podemos abordar o enfrentar este riesgo que todo ser humano tiene, ¿no? ¿Y cómo nos animamos? Porque yo creo que hay como una cuestión psicológica detrás, que es como
no si sospecho, no quiero saber. Si sé, tengo miedo de comunicar a la familia, porque al comunicar a la familia si tengo padres mayores o adultos, los puedo matar de un disgusto. O sea, todos estos temas se presentan. Y si tengo hijos pequeños también, porque es como no los voy a ver crecer. Claro. O sea, como que están encadenados. Esto que usted dice de repente antes se suponía que había familias con predisposición, pero ahora a cualquiera le puede pasar. Es cierto. Entonces, ¿cómo rompemos esa barrera psicológica? ¿Cómo nos animamos? Bueno, conociendo que la enfermedad tendrá siempre un mejor pronóstico cuanto más temprano se diagnostique, ¿de acuerdo? Aun cuando se trate muchas veces de enfermedades agresivas, si uno las detecta oportunamente, tenemos mayores probabilidades de salir bien librado de la enfermedad cuando es posible, o en su defecto llevar una mejor calidad de vida y ampliar ese tiempo libre de la enfermedad después de un tratamiento. Pero es muy importante para nosotros, los que nos dedicamos al manejo de estas enfermedades, que entre más temprano sea el diagnóstico, mejores oportunidades de supervivencia tiene ese paciente. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que tengo como algún síntoma, alguna cosa que yo diga? Porque hay personas que yo sé que por años no van al médico porque no sienten nada, y entonces ¿hay alguna edad en la que tengo que empezar a checarme? Pues en realidad depende de la enfermedad a la que te refieras, es decir, hay diferentes enfermedades para los diferentes grupos de edad y obviamente género, ¿no? En el caso de la mujer, por ejemplo, hablando de uno de los más frecuentes cánceres en los países en desarrollo, como es el cáncer cervicouterino, pues se ha identificado que el factor de riesgo o el agente causal es el virus del papiloma humano. Okay. Al exponernos a este virus, la mayoría de las veces es cuando iniciamos una vida sexual. Entonces esto, el tamizaje o la pesquisa, generalmente empezaría a partir del momento en que uno inicia a tener relaciones sexuales. O sea que una jovencita que puede empezar como a los 14, 15 años, porque hay gente muy precoz. Exacto. Entonces, como esa edad es importante hacerse testeos. A partir de un par de años después es lo aconsejable, ¿sí? Es decir, si una paciente, yo en el interrogatorio veo que es una chica que inició su vida sexual a los 14 años y que hoy tiene 34 años y nunca se ha hecho un papanicolao o una colposcopía, es una paciente que tiene mayor riesgo de que si tenía algo o adquirió algo en el momento en que inició su actividad sexual, le hemos dado tiempo a que pueda ir evolucionando. ¿Y el virus de papiloma humano se transmite por relaciones sexuales? O sea, ¿un hombre transmite eso a una mujer? ¿Es así? Es correcto. Tiene 3 mecanismos de transmisión reconocidos, pero el más importante es el contacto sexual. Es decir, el contacto sexual es el que se reconoce y el que la evidencia demuestra que es el facto, el que es posible, pero no se descarta porque si hay casos especiales donde la actividad ha sido poca o ha sido actividad protegida o no ha tenido actividad y padece un tumor de esta naturaleza, y aquí es donde surgen las hipótesis sobre el origen claro. y las otras vías de transmisión, como sería el que una madre pudiera llegar a transmitirlo a un bebé inútero, por ejemplo, claro. que es algo que se reconoce como que es posible, pero no es el más frecuente de los casos, ¿no? Y la otra es a través de objetos contaminados, con secreciones, ¿no? Es decir, pero inodoros, aquí, más que no? Es que para poder lograr una transmisión necesita haber una buena cantidad de virus, una buena carga y que sean contactos generalmente con mucosas o secreciones directamente con la mucosa. Entonces es muy difícil que sea a través de un baño, o pero sí también es un método reconocido, instrumentos contaminados, ¿El sexo oral transmite este cáncer cérvico-uterino? Más ahí el virus del papiloma humano donde puede alojarse es en la laringe, en la laringe okay. O en la boca, ¿no? En la mucosa oral. Es decir, el virus del papiloma humano puede dar origen también a enfermedad condilomatosa, es decir, verrugas y todo esto. Entonces puede ser en cavidad oral, en la laringe, y entonces
aunque como responsable de cáncer de laringe solamente es un 15 a un 35%. En realidad hay otras causas más frecuentes del cáncer de laringe, como sería el tabaquismo, por ejemplo. Ah, el o, tabaquismo, claro. Pero, vamos, son factores que se van asociando y van llevándote hacia una enfermedad, ¿no? Dime, Hugo, dime. Y toda verruga en lugares que tengan que ver con genitales y demás, ¿tiene una carga de un virus que produce un cáncer? Lo primero, cuando aparece una lesión de ese tipo, es consultar a un especialista, porque hay diferentes tipos de lesiones que pueden confundirse con una verruga, ¿no? Es decir, hay desde fibromas cutáneos. Entonces, lo primero es saber si es o no es una verruga, y si es, ver qué tipo de verruga, y ya se inicia una serie de algoritmo diagnóstico, ¿no? Pero sí es importante, porque muchas veces se da un tratamiento que no es el que corresponde, porque no se tiene un diagnóstico, ¿no? Claro. Entonces, algo que parece verruga no siempre es una verruga. Claro, se la trata como verruga, por ahí desaparece o se la quita y ya está, y no se atacó el problema de fondo, ¿no es cierto? Es correcto. Entonces, la realidad es que estamos ante una situación que es muy amplia. O sea, hay una gran gama de enfermedades asociadas. Muchas de estas son hasta cierto punto, quizá no, bueno, prevenibles. En el caso del virus del papiloma, sí, porque se puede prevenir. ¿Con protección? La protección sería el así como lo ideal, ¿no? O sea, se evita enfermedades de transmisión sexual y también el virus del papiloma humano. O sea, no es poca cosa, porque normalmente no se asocia el virus del papiloma humano en las campañas, por lo menos que yo he visto, con la protección, sino es como hay una vacuna, ¿no? ¿También? Es correcto. Y la vacuna, Hugo, lo interesante de esto es que es, todo esto es a raíz de que se descubre que el agente causal es el virus del papiloma humano, y incluso le merece el Nobel al doctor Surhausen por esto, claro. Porque asocia por fin un cáncer a una etiología. Dices, ya lo causa el virus del papiloma humano, tenemos la causa. O sea, tenemos un cáncer y ya sabemos la causa. Sabemos su causa. Okay. Entonces, eso es fundamental. Exactamente. Entonces, el impacto en prevención empieza a trabajarse sobre las vacunas y todo esto, porque generalmente... Y se descubre una vacuna, eso es lo más increíble. Y se descubre la vacuna, pero debemos saber a este respecto que hay más o menos unos 300 tipos de virus del papiloma humano en la naturaleza. De esos, aproximadamente unos 30 causan enfermedad en el ser humano. Y de esos 30, 14 actualmente son considerados de alto riesgo. Alto riesgo significa que hay una mayor probabilidad de ese virus a persistir en nuestro organismo y a causar un daño, una transformación de esas células. Y entonces esos 14 son considerados peligrosos, por así decir, más peligrosos que los otros, ¿no? Okay. Y la vacuna, entonces, con la que se cuenta aquí en México, tenemos 2 vacunas, una que incluye 4 virus y una que incluye solo 2. Esos 2 virus, de los 4, hay 2 que son el 16 y el 18, que son los que con mayor frecuencia están involucrados en los cánceres cervicouterinos. Es decir, el 70 a 80% de los cánceres cervicouterinos son provocados por 2 tipos de... Son provocados por virus. 16 o 18. Entonces, ¿esto en qué impacta? Pues la vacuna no es como tal una vacuna contra el cáncer cervicouterino, pero es una vacuna reductora de riesgo del cáncer cervicouterino, porque entonces tú eliminas una gran probabilidad de que pueda ser afectado por esta enfermedad. Y si a eso le sumas lo que platicamos del uso de preservativo y tomar medidas, hacer ejercicio y todo esto que influye, ahorita vamos a platicar un poquito, claro, la alimentación, ejercicios. Pero sobre todo estas medidas que son, hoy las campañas iniciaron vacunando niñas de 9 a 13 años, porque era donde demostraba mantener una respuesta inmunológica a través del tiempo. Sin embargo, hoy se ha ampliado la población que puede y que es beneficiada de la vacuna, ¿de acuerdo? Es decir, hoy puedes vacunar a una chica de 26 bajo ciertas circunstancias. Entonces, por eso es importante consultar al médico para saber qué beneficio le trae, porque a lo mejor es una chica de 26 que ya inició vida sexual y probablemente ya haya tenido contacto con alguno de estos virus, ¿no? Entonces, no hay como tal una receta de cocina para esto, pero siempre se puede ajustar la recomendación
a cada paciente, ¿no? Ahora, Wow. yo he escuchado Ujú. que también a jóvenes varones también Ujú. se está poniendo vacuna. Sí, tienes razón. Actualmente hay poblaciones de mayor riesgo y poblaciones que por su trabajo también o por sus trabajos se les aplica la vacuna, ¿no? En los varones, por ejemplo, los pilotos, Bueno, pilotos. los militares, Ajá. ¿sí? Son vacunados sistemáticamente Contra el virus del papiloma humano. Ok. La recomendación médica, desde el punto de vista del varón, donde se ha incursionado, es, por ejemplo, en varones homosexuales, por ejemplo, por Ajá. el riesgo del cáncer, porque también el virus del papiloma humano, no con tan alta frecuencia como en cáncer cervicouterino, pero sí también puede producir cáncer del canal anal. Entonces, esto es importante porque entonces hay probabilidades. Sí, y hay poblaciones de riesgo, ¿no? Entonces, eso implica un En riesgo varones. en varones, ¿no? Claro. Entonces, nuevamente, lo importante es seleccionar bien al paciente para ver qué beneficio le trae y que es como un traje a la medida, Hugo, ¿de acuerdo? A pesar de que hay recomendaciones mundiales, ¿no? O sea, todo esto se basa, no, siempre he dicho, no importa lo que diga el doctor Villegas, sino lo que diga la evidencia y el mundo entero al respecto, ¿no? Claro. O sea, Pero esto es bien interesante porque es como poder darnos cuenta que la protección en las relaciones sexuales no solamente impide enfermedades de transmisión, sino estamos hablando de cáncer. Eso O sea, es esto correcto. no es poca cosa lo No que es usted está cualquier diciendo, cosa. porque yo lo que he escuchado y observado en las campañas, no se habla casi de esto como una cosa a tener en cuenta, ¿no? Sí, generalmente, pero el beneficio que te trae, Hugo, es como dices, es grande porque es para VIH, es para Claro. infecciones de transmisión sexual de otro tipo que no sean virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano sí se considera una infección de transmisión sexual, más generalmente no se incluye en estas publicidades, ¿no? Claro, de sí, no, las no se incluye. campañas, ¿no? Entonces, Y aparte es Exacto. como más relacionado con un cáncer que con una enfermedad de transmisión sexual. Así Y eso es lo es. que llama la atención. Ahora, ¿de dónde sale el virus? O sea, porque teóricamente, por lo que yo escucho, es como que lo cargan los varones y los varones transmiten a las mujeres, ¿es así? No necesariamente, es decir, el virus, al virus nos podemos exponer tanto por un varón como por una mujer. Ah, ok. Pero el virus, que es muy interesante, tiene especial trofismo o predilección por el epitelio del cuello uterino, por el tejido que cubre al cuello uterino, y es por una razón médica también o fisiológica, que es la actividad de división celular que existe ahí en ese sitio, y que esto le facilita al virus Desarrollarse. el ingreso a la célula y el ingreso al genoma. Entonces, se ha estudiado mucho, pero vamos, en una forma simplista, ese sería el motivo por el cual causa más frecuentemente daño en la mujer que en el varón, ¿no? Es decir, el cáncer de pene, por ejemplo, Pati, Hugo, es el 1% de todos los cánceres en el varón. Entonces, en un centro de concentración o de referencia donde van pacientes con cáncer, a lo mejor ves 1 a 3 en un año. Claro. Pero cánceres cervicouterinos todo el tiempo. Todo el Muchísimo. tiempo. O sea, que todo tiene el que ver tiempo. como que se alojan ahí en ese lugar y encuentran como la capacidad de reproducirse. De persistir, porque ingresa el virus, ingresa a la célula y de ahí obviamente el cuerpo es maravilloso, su sistema inmunológico se puede activar, pero el virus tiene mecanismos para evadir el sistema inmunológico y uno de ellos es quedarse en una forma ahí de no causar como daño, que se llama forma episomal, y de repente integrarse a tu genoma, y ahí es donde se empieza a reproducir. Donde ya se modifica activa. y esa célula da origen a células anormales, es decir, el cáncer en la gran mayoría de las veces se considera monoclonal, viene de una misma célula, entonces esa da 2 anormales, esas 2 dan otras. Entonces, a ver, quiero porque nuestra audiencia tal vez quiere saber esto. ¿El cáncer qué es? ¿Es una reproducción anormal de células donde avanzan rápidamente o se reproducen con mayor rapidez?
¿Cómo es? Bueno. O sea, en líneas así como muy Sí, simples. sí, Yo sé sí, que sí. tal vez No, para no. un médico no sea tan fácil No, explicar. Pero mira, vamos a simplificarlo. Porque la gente dice cáncer, pero decimos, ¿dónde está el cáncer? ¿En qué parte? No, ¿Cómo? bueno, ¿Qué? vamos a empezar por esto, fíjate. Sí. Yo cuando estudiaba medicina, en tercer año, Sí. llevamos una materia que se llamaba patología, ¿no? Sí. Y había un libro de patología. Patología tiene que ver con enfermedades. Con enfermedades Es como y con el diagnóstico histológico de los tejidos, ¿no? Entonces, Ok. este libro tenía un capítulo que hablaba de cáncer. Y en el capítulo, entre sus líneas al comienzo, decía, vivir es correr el riesgo. Oh. Entonces, O sea, estar padre. vivos ya ya es arriesgado. corriendo Exactamente, riesgo. hablando de Qué cáncer, interesante. O sea, el vivir hecho de estar es vivo correr es el un riesgo. riesgo. Entonces, Ok. empezando por ahí, ¿y por qué? Dices, bueno, ¿por qué dices esto, Manuel? ¿O por qué el libro empieza así el capítulo, ¿no? El motivo es porque día con día nosotros, como seres humanos, como seres vivos, estamos sujetos a una continua división celular. Ah. Y esa división celular está sujeta a errores. Es decir, una célula madre da origen a 2 células hijas y esas células hijas, así, entonces hay epitelios que tienen mayor actividad y otros que tienen menor actividad, pero siempre nos estamos dividiendo, ¿no? A ver, Ok. y esto también tiene que ver con ¿cómo es? Con la célula de la mujer en el cual viene. A ver, empezamos todo con una célula que se fue dividiendo, ¿no es así? Es Así empieza la correcto, vida. Sí. Ujú. Es la unión de una célula del varón con Sí. una célula de la mujer. Y una que célula. son células germinales, que son células especiales, no son iguales a las del resto del cuerpo, Claro, y que se unen y tienen un proceso, de división. primero de intercambio de información, Ah, ok. y imagínate lo complejo Sí, de eso. sí, es Wow. una Entonces, tecnología impresionante. Entonces intercambian información, Sí. forman un nuevo individuo, Claro. y ese individuo, entonces se forman 3 diferentes tipos de tejido embrionario que van a dar origen a todo lo demás en el cuerpo, ¿no? Entonces, y ahí empieza la historia de un ser humano, ¿no? Claro. Entonces, si nos regresamos al punto del cáncer, ¿qué sucede? En esa división celular tenemos cerca de 100,000 errores más o menos al día. 100,000 errores. ¿Y Wow. cuántas células se supone que así No, sé bueno, si se millones. sabe o no? Pero millones de Ajá. células mueren y nacen en un día. Es correcto, sí. Pero de esos miles de errores que existen, el cuerpo tiene mecanismos Para corregir. primero para detectarlos y luego Qué para barbaridad. corregir. Somos como una gran computadora, una supercomputadora, Es ¿no? muy complejo. Que corrige y Es muy arregla. complejo. Por eso si nos dañamos, inmediatamente va, repara. Exacto. ¿Cuánta sabiduría? doctor? Entonces, Súper con esto, ¿qué te digo? Entonces, muchos tumores, su origen está en fallas en estos sistemas, porque dices, bueno, ya lo detectó, intentó repararlo y no pudo, la última salida es matar a esa célula, que es una muerte celular programada, ¿cierto? Entonces, son 3 mecanismos y para esto están involucrados genes. Entonces, cuando hay alguna falla en estos procesos, condiciona a que una célula que no debería estar porque es anormal, Claro. siga viviendo y además sea inmortal. Entonces, Wow. esto le da la capacidad de dividirse y dar origen a células hijas igualmente inmortales que van formando un tumor, y entonces ese tumor compite con las células Sanas. normales o sanas, Ujú, ujú. pero en una forma desmedida. Entonces es por eso que generalmente si uno no lo trata o no lo diagnostica, va a llevar a la muerte al paciente, porque Va avanzando, es una eso bola no de se- nieve. No se una bola detiene, no se detiene. detiene. Va, avanza. Incluso con él mismo compite, es decir, si tumores grandes tienen zonas de necrosis, de muerte en el Dentro tejido, del mismo porque tumor. ellos están compitiendo también esas células entre ellas, ¿no? O sea que es- yo qué puedo tener un barbaridad. tumor que de Ujú. repente tiene una parte como más enferma y otra menos enferma. Sí, o zonas donde hay muerte de estas células, Claro. grupos porque ya no les llega oxígeno o ya no les llegan nutrientes porque las de alrededor Se los están robando. sí están en Y- el Peleando. mismo proceso. Y la exactamente. necrosis tiene que ver Wow. con estas células muertas, o sea que como Así es. Ok. Qué Así es. impresión. Esto es impresionante porque es como me quedo con la frase, esto, vivir es un riesgo, ¿no? Ujú.
Y si pensáramos de esa manera y saber que todos estamos expuestos, posiblemente pondríamos más atención a determinadas señales. Este programa se llama Todo es una señal, y cuando nosotros elegimos el nombre del programa es como para elegir ver señales en todo lo que ocurre en nuestra vida, ¿no? Sí. ¿Y a qué le tenemos que prestar atención? ¿Qué señales son las que tenemos que prestar atención? Bueno, decíamos al inicio que primero es identificar si tenemos o no un riesgo, ¿no? ¿Hay predisposiciones familiares? Genéticas? Una cuestión es la parte familiar, ¿no? Solo el 5% de los cánceres se considera genético o con un peso genético realmente importante. El resto decíamos que se considera esporádico y que le puede O dar sea, hay a un cualquier. 95% de la población que está expuesta Exactamente. Ahora, entonces, partiendo de ese punto, ¿qué puedo hacer yo como individuo? Uno, reconocer que a todos nos puede suceder y no lo que decías al principio, o lo que decían, no tener miedo a eso. Ni evadir esa responsabilidad. Porque cuanto que antes tenemos se al sepa, estar mejor. vivos. Exactamente. Exactamente. Y es muy acertada esto que comentaban al principio del programa, porque hay artículos. Hace poco daba una plática y incluí un artículo ahí muy interesante donde les preguntaban a las pacientes con cáncer qué proceso o qué las había motivado a consultar y cuáles fueron los problemas a los que se enfrentaron Claro. antes Interesante. De saber, ¿no? Sí. Y el miedo era una de las principales barreras para ir al médico. Claro. Te pongo un ejemplo así, no quiero parecer, no. No, tú dinos, danos ejemplos. El programa es libre. Me recordé a alguien, pero nada, Sí. pero te voy a poner un ejemplo, mira. En una ocasión, una paciente en el hospital, joven relativamente, llegó con un tumor del cuello uterino de unos 3 centímetros. Y al interrogándola y todo y platicando con ella, decíamos, bueno, ¿qué la motivó? Una parte de la historia del interrogatorio es, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un Papá Nicolau? No, doctor, nunca me había hecho uno, lo que decíamos, ¿no? Y luego, ¿y qué la motivó para venir, hacer para hacer este primero? Ella, a raíz, en relación a lo que preguntas de síntomas, ella dice, no tenía ningún síntoma, pero una amiga venía a la consulta y pues dije, te acompaño, y me hicieron el Papá Nicolau, y cuando me ponen el espejo, vieron un tumor. Y me toman la biopsia, y le digo, ¿y qué hizo tu amiga? No, le dio miedo y ya no se hizo nada. ¡Qué horror! entonces es una gran cuando barrera. en realidad debería ser lo contrario, ¿no? Es Claro. decir, si tengo algo, que se diagnostique lo más temprano posible, ¿no? Ahora, ¿cómo es? A ver, yo lo escucho a usted, doctor, y escucho a mucha gente hablando, haciendo campañas, pero también tiene que ver la empatía de los médicos, la empatía en la comunicación, esto de no dar miedo, de decir, así como empezamos diciendo, vivir es un riesgo, ¿no? Es como quitarle como el drama a la situación. La sensación que yo tengo muchas veces, y esto es algo muy personal, es que parecería que como que hay una división entre los inmortales y los mortales, ¿no? A los que nunca le va a pasar nada y a los que estamos expuestos. Y ponernos en una situación de vivir es estar en riesgo, vivir es un riesgo, y saber que revisarme, hacer mi análisis, es parte, o debería ser parte de una constante anual, de ver cómo es como un carro, ¿no? Cada tanta cantidad de kilómetros hay que hacerle el servicio. Así es. Si nos viéramos así, que para mantenernos bien tenemos que hacernos un servicio, que son los chequeos, que son los análisis, yo creo que sería mucho más fácil detectar a tiempo. Ahora también pensamos que es muy caro. Sí, afortunadamente, ahora que venía al programa, pensaba en este punto de lo costoso o no costoso que puede llegar a ser una atención o una consulta en general, ya sea aquí en México, de cualquier especialidad, ¿no? O incluso de medicina general. Y la realidad es que hay de todos los precios, Hugo, y el precio no determina la capacidad del médico. Claro. Entonces, a ver, yo le pregunto lo siguiente, porque esto tiene que ver que todos hemos escuchado seguramente historias de personas que han dicho, perdimos la fortuna, tuvimos que vender la casa, tuvimos que vender todo lo que teníamos para el tratamiento de mi mamá o para el tratamiento de mi hija, ¿no? Y todos hemos escuchado ese tipo de historias en las cuales las personas pierden todo por un cáncer. Sí,
Actualmente en México, nos ven en otras partes del Sí, en mundo. todo el mundo, Bueno, sí. bueno, actualmente en México existen programas de apoyo hacia los tumores, en el caso de los ginecológicos y de mama, que son tumores que se ven aparte, es decir, un apartado es el cáncer de mama y otro los tumores ginecológicos. Sí. De los tumores ginecológicos, este programa incluye al cáncer cervicouterino y a los tumores germinales del ovario y al cáncer de mama, ¿no? Entonces, Claro. ¿A dónde hay que recurrir? ¿Dónde la gente tiene que ir? no, bueno, hay, como sabes, en nuestro país un sistema de salud que se divide en diferentes instituciones, ¿no? Está, por ejemplo, el Seguro Social, está el ISSSTE, está el ISEMIN, el ISEM, está Pemex. Todos estos tienen, pero es una seguridad social. Pero además existe la Secretaría de Salud, que es a la población que no tiene acceso a estos porque no tiene un trabajo que la ingrese a ese Sí, seguro. no está dentro del sistema. No que hay entra en muchísimos él. millones de Entonces, personas. hay hospitales del sistema de salud, que es la Secretaría de Salud, donde abarca a todas estas instituciones que les mencioné, y por ahí se me debió ir alguna, pero le da prioridad al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades más frecuentes, no de todas, pero sí de las más frecuentes. Sí. Claro. Que ¿cuáles son? Cáncer de mama y cáncer cervicouterino en nuestros países, ¿no? Sí. Y una vez diagnosticado ese paciente, con solo el diagnóstico, lo único es acudir al hospital que le corresponda de estos, y ahí la verdad es que recibe una atención médica subespecializada, muy enfocada al área, y se decide qué hacer, y el tratamiento lo absorbe, en el caso de estas enfermedades en específico, el gobierno, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, en realidad, esto se hizo porque efectivamente el programa se llama gastos catastróficos, Hugo. El nombre lo dice todos. El tener una enfermedad de estas puede desgastar importantemente a una Sí. familia Sí, por si supuesto la que sí. etapa es una etapa avanzada. Complicada, ¿no? ¿sí? Porque si es algo temprano, generalmente las soluciones son más sencillas y menos costosas. Todos pensamos en un paciente de cáncer que de repente le diagnostican el cáncer e inmediatamente pensamos en quimioterapias, en radiación. O sea, antes de eso, ¿hay otras maneras de tratar el cáncer? Sí, depende, hablando en específico de los tumores a los que yo me dedico, que Sí. son los ginecológicos de mama, en muchas ocasiones la cirugía, que la cirugía no siempre es una cirugía grande, ¿no? Es decir, Claro. en el caso del cáncer cervicouterino es una lesión Son por virus lesiones. del papiloma humano que no daba ningún síntoma, pero fue detectada a tiempo, y ya sea que se haya vigilado y persistió, o en su defecto progresó, y entonces se hace un tratamiento que es un tratamiento local, Hugo, incluso con anestesia local, que se llama cono cervical, y generalmente eso soluciona el O sea, es una problema. pequeña operación. Una pequeña operación que ambulatoria. se extrae el tumor. Se extrae el tumor, pero cuando es de un pequeño tamaño y la profundidad de la invasión es muy poquita, pequeña. cuando ha invadido. Con eso pero- es suficiente. O no ha invadido. Lo ideal es cuando no ha invadido. Claro, ¿de claro, acuerdo? claro. Cuando Exacto. todavía no es un cáncer y... ¿Cómo que está encapsulado, se dice? ¿O qué? Sí, se está limitado al Está epitelio, limitado. y no ha, No ha penetrado. hacia el estroma. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues acá es donde van los vasos linfáticos y sanguíneos, y es donde que esas se comunica células con todo el cuerpo. pueden alcanzar otros sitios. Por eso se habla de Qué la barbaridad. metástasis, ¿no? Exactamente. Cuando dice hizo metástasis, es como que se dispersó en todo el cuerpo. Dice, Así cuando se hizo el chequeo, ya tenía, es popular, ¿no? Ya tenía tomado todo el cuerpo, ¿no? Es correcto. Porque fue más profundo. Entonces, tú te imaginas tratar a una paciente en una etapa, son 4 etapas las del cáncer, en una Ok. etapa 4 es una etapa metastásica, efectivamente. Donde ya tomó todo. Ha ido a otros órganos, entonces es más difícil y es más costoso, con menos probabilidades De sobrevivir. mucho menos probabilidades. Entonces, esto hace que si utilizamos la lógica, nuestros cartuchos debemos enfocarlos al diagnóstico A la temprano o a prevención. la prevención en las enfermedades que se pueden prevenir. Claro. Y Hablando sí, de esta parte de la prevención, yo quisiera regresar a 2 puntos para que le Ajá. quede mucho más claro a la gente.
Número uno, estos programas de los que usted habla, de gastos catastróficos, yo creo una buena opción para la gente, para las mujeres, es que a lo mejor se metan a internet, porque existen las jornadas de salud en diferentes delegaciones y son gratuitas. Así es. Entonces es una muy buena oportunidad en para internet. ir. Entonces tú te metes a lo que sería como tu delegación. Sí, tu delegación, o pones jornadas de salud en la Ciudad de México o en donde vivas, y seguro te vas a encontrar algo. Yo he visto muchas delegaciones, cuando menos aquí en la Ciudad de México, las hacen. Y sí va la gente, o sea, sí van las mujeres. Porque cuando tienes el acceso de alguna manera que sabes, bueno, que no tienes dinero y que te va a costar poco o va a ser simbólico lo que vas a pagar, de inmediato vas. O sea, no esperas pero nada. Sí, nada, ¿no? Sí, y aquí lo más importante es que haya un seguimiento, es decir, muchas veces, Pati, lo que sucede es la paciente llega a la consulta y le preguntas cuándo fue su último Papá Nicolau y te dice el año pasado o hace 2 años me hice uno, pero no lo recogí. O me hice hace 2 años y hace 4. O sea, de que me lo hice, pero nunca supe cómo salí porque no fui por él. Es como tomarse una radiografía, ¿no? Me tomé una radiografía, pero nunca fui a ver de qué se trataba. Ni fui a ver, ni nadie la vio, ni nadie me habló. Entonces sí saber que el servicio de salud, tanto público como privado, está muy saturado, es decir, incluso en medicina privada. Entonces, el médico es nuestro aliado, pero tenemos que hacernos responsables de nuestro cuerpo y de nuestra salud y nosotros preguntar, insistir. O sea, el médico no nos va a seguir. No va a llamarnos a decir, oiga, venga de nuevo, lo estoy esperando. O sea, esa es nuestra responsabilidad. En la mayoría de nosotros trataríamos de hacerlo, pero a veces el trabajo, la gran carga de trabajo, lo va sobrepasando. Por supuesto, entonces, es importante, y eso contando con la estructura, ¿no? Con el apoyo de quien y tú ir separando a cuáles les debo de hablar y todo. A veces, a pesar de eso, no es posible porque el día solo tiene 24 horas, exactamente. Sí. Aquí ya es cuestión de hacerse responsable cada quien de su salud, su revisión, crear una cultura de la prevención, que aquí en México pues estamos por lo... Estamos muy lejos. O sea, estamos muy lejos de eso, sin embargo, hacerte consciente y sobre todo los que somos grandes, que tenemos hijos, es como irles inculcando, oye, sí hay que ir al dentista, sí hay que ir a checarte cada X tiempo esto la o presión, aquello, el corazón. O sea, 1000 cosas. Así sí lo van haciendo, sí lo van tomando en cuenta, ¿no? Es un tema de educación, Pati. Absolutamente. Es lo que nos han ido enseñando y cómo nos lo han enseñado, ¿no? Y que te enseñan la importancia de hacerlo, ¿no? Ahora, podemos empezar por nuestro médico particular, es decir, yo tengo un cardiólogo al que voy siempre y puedo que él me indique hacerme estudios. ¿Cómo es eso? Mira, estos programas, por ejemplo, se diseñan, si tú me preguntaras ahora, ¿qué debe hacer una mujer de 25 años o qué revisión debe tener? Por ejemplo, ¿no? ¿qué debería hacer? De rutina. Si está asintomática, Hugo, sin síntomas. Sin síntomas, sin molestia alguna, si no tiene molestia alguna, pues ella debe acudir a su ginecólogo y ahí el ginecólogo una vez al año practicarle un Papá Nicolau, ¿sí? De ser posible una colposcopía. Esto es muy discutido porque incrementa un poco los costos. Sin embargo, cuando uno sabe el por qué, que es lo que tú decías ahorita, ¿por qué le agregarías una colposcopía? La indicación médica es si el Papá Nicolau es anormal, entonces hacemos una colposcopía. Sin embargo, cuando estamos de este lado y sabemos que el Papá Nicolau tiene una sensibilidad, defino sensibilidad, que es la capacidad de un estudio para lo anormal, detectarlo como anormal. Como para revelarlo, digamos. No siempre revela todo. Entonces, el Papá Nicolau, en una sola toma, tendría esa capacidad de un 50% únicamente, máximo un 70%. Entonces, si es una chica que no acude con regularidad y tiene 3 años que no lo hace... No, tiene que hacerse los dos. Exactamente. Claro. Exactamente, porque eso le da la certeza de que está bien, ¿de acuerdo? Aquí la importancia de explicarlo también, como usted lo está diciendo ahorita, es vital. Es la diferencia entre hacérmelo o no hacérmelo. Sí, entonces yo le explico a una chica, le digo, mira, tú es la primera vez que nos vemos, no te has hecho nada en 5 años, creo que, mira, por esto y por esto, tú necesitas hacer los dos, aunque la recomendación es esto, pero en tu circunstancia, lo mejor es esto en este momento. Quizá después podamos hacer solo Papá Nicolau, pero
teniendo el precedente de que todo está efectivamente bien. A ver, ¿el Papa Nicolau qué es y qué es la colposcopía? El Papa Nicolau se toma una citología cervical. ¿Qué es esto? Una prueba. Exactamente, con una espátula se toman células del cuello o con un cepillo, ¿de acuerdo? Okay. El cuello uterino, esto se hace colocando un espejo vaginal, unas valvas que separan la vagina y ven el cuello. Entonces, de ahí, ¿por qué el cuello? Porque decíamos que es el sitio de predilección de este virus. Donde le gusta alojarse, digamos. Exactamente. Tomamos las células de ahí, las ponemos en una laminilla y ya sea que en base líquida o las fijemos con un fijador, un material que pega esas células a la laminilla, entonces esas las ve un patólogo al microscopio y ve si sus características son normales. Normales o anormales. Exactamente. Eso es el Papa Nicolau. O sea, Papa Nicolau retira algunas células y las ponemos a estudiar. Pero ese retiro es a través como de un raspado. Como un raspado. Tomar una muestra, digamos. Exactamente. ¿No? ¿Qué sería la colposcopía? La colposcopía es con este mismo espejo, estas valvas, ver el cuello y a través de un colposcopio, que es un instrumento que son unas lentes y una iluminación hacia el cuello, uno observa primero el cuello en fresco, posteriormente pone un filtro para ver si hay vasos anormales o no, que el filtro lo que hace nada más es resaltar si hay algún vaso anormal o no, y después ponemos unos líquidos, principalmente acético, que al 2%, 2 a 5%, y esto es una prueba que donde hay una lesión por virus del papiloma humano generalmente va a reaccionar y cambia de color el epitelio, ¿de acuerdo? Entonces, ese sitio de entrada al adquirir esa coloración es sospechoso, se pone blanco. Entonces dices, ok, y tienes que ver sus características, no todo lo que sea blanco va a ser virus del papiloma, entonces hay cursos de colposcopía, ¿no? Ok, entonces es como ponerle un reactivo y depende cómo reacciona. Sí, exactamente, Okay. Y después se pone Lugol, que es yodo también, y también en ese sitio que tú habías visto como anormal, vuelve a adquirir, no capta el Lugol y dices, bueno, aquí hay este sitio sospechoso, entonces tomas una biopsia, Hugo. Ajá, Cuando como hay un una pedacito. sospecha, ahí sí Es un pedacito de tejido, ya no son solo células, sino es un fragmento de como tejido. que se corta un Esa es la diferencia entre una biopsia Claro, porque y uno una es como citología. raspar son células y el otro aisladas, es y el otro cortar y tejido. extraer. O sea, al microscopio se ve distinto. Claro. Y entonces el estándar de oro para diagnóstico en la mayoría de los tumores es la biopsia. Claro. Es decir, el Papa Nicolau es un estudio de tamizaje, de pesquisa, es decir, te ayuda a separar pacientes que pueden tener un riesgo potencial, pero esas se someten posteriormente a un procedimiento diagnóstico. En este caso, una colposcopía y una biopsia dirigida al sitio donde está la lesión. Cuando no, la colposcopía es muy, muy, muy antigua, 1935, Wow. pero quedó como relegada durante mucho tiempo. Esto quizá haya tenido motivos políticos comerciales y posteriores a la guerra, ¿no? Porque eso se inició en Alemania esto. Entonces todo lo que venía de Alemania era como sí, pero es una herramienta hoy por hoy muy útil. Ahora, ya la medicina ha avanzado mucho más y ahora contamos con, y qué bueno que lo toquemos, con las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares, ¿qué son? Se toman estas células a manera muy parecido al Papa Nicolau, pero se colocan en un medio especial que se envía a un laboratorio de genética. Y el laboratorio lo que va a hacer es aislar si hay o no DNA, presencia del DNA del virus del papiloma humano en esas células. ¿De acuerdo? Y entonces te dicen, esta chica tiene presencia del virus 16, pero su Papa Nicolau está normal y su colposcopía es normal. Entonces, el virus está ahí, pero no ha hecho ningún daño de acción. Exactamente. Entonces, esa chica, su vigilancia sería igual a la del resto que están sanas. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, y ese es el motivo por el cual no se utiliza como un método de rutina para todas las mujeres. Claro. Hoy en algunos países se está utilizando como una forma de ampliar el tiempo en el cual debemos hacer la vigilancia. Es decir, en vez de hacerlo cada año, si yo le hago un Papa Nicolau, tiene 3 Papa Nicolau seguidos cada año esta chica de 63 años y está negativo, están normales. Claro. ¿Sí? Y viene hoy y a ella entonces en algunos países le ofrecen tomar el Papa Nicolau y hacer esta prueba, porque si no hay virus
no tendría por qué tener un cáncer cervicouterino. Entonces a ella la vigilancia se le iría a 3 años. Esto solo es en algunos países donde los programas son continuos. Sí, o sea, es decir, si tú difundes esta información en un foro donde se malinterpreta, puede ser una catástrofe, un desastre, porque entonces se interpreta mal y entonces las chicas, si de por sí no van sabiendo que es anual, no van a ir más, y entonces van a llegar en etapas más avanzadas. Entonces, por eso no se han implementado en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las 4 etapas? En el cáncer, hablando. Sí, en el cáncer. En el cáncer, las etapas tempranas, dependiendo del sitio del tumor, es decir, si es un tumor de cuello uterino o de la mama, pero generalmente la 1 y la 2 son etapas que se pueden considerar tempranas, generalmente. ¿Y dónde con tratamiento se puede salir adelante? Generalmente con una cirugía, y acá dependerá sobre todo si la enfermedad ya salió del órgano o no y el tamaño de la enfermedad para saber si requiere otro tipo de tratamiento. Es decir, en mama, por ejemplo, la etapa 3, por ejemplo, es una etapa que se llama locorregionalmente avanzada, es decir, no hay metástasis a distancia demostrada, pero la enfermedad ya tiene lugar en los ganglios linfáticos de la axila. Entonces es un factor de riesgo porque si ya llegó a la axila, la probabilidad de que haya células circulando en el cuerpo es mayor. Entonces es una etapa 3 locorregional, o sea, tiene un tumor en un lugar, pero se ha ido al donde drena esa región, pero entonces su riesgo aumenta, ¿de acuerdo? De que esas células circulantes pudieran implantarse en otros sitios. No todas las células que circulan tienen el potencial de implantarse, pero de una forma simplista aumentan las posibilidades. Aumentan las posibilidades. Claro. Entonces, la etapa 1 sería la más temprana. ¿Cuál sería? Antes de la 1 tenemos la 0, por ejemplo. La 0, esta etapa 0 es cuando es el cáncer que no es cáncer. Dices, ¿cómo? Un cáncer que no es cáncer. O sea, hablando en el caso del cuello uterino, son los carcinomas in situ, que no han roto esta membrana que decíamos. Siguen superficiales. Exactamente, solo está limitado al epitelio, no hay invasión. O sea, la parte superior de la piel. Es lo que cubre exactamente, el tejido que cubre el cuello uterino, que mide unos escasos milímetros, y que si eso penetra, entonces se vuelve un cáncer, y de acuerdo a la profundidad de la invasión y al tamaño de la lesión, se clasifica si es 1A, 1B, 2A, 2B, y ya en base a eso se plantea el tratamiento según la región del cuerpo que estemos hablando. Entonces, y esto se va actualizando con relativa frecuencia. ¿Y cómo se actualiza? Dices, bueno, ¿por qué lo actualizan? ¿Por qué cambia esa información? Porque esto lo que pretende es agrupar a las pacientes y saber si esos tratamientos tienen un buen resultado. Claro. Y cuando se ve que algo no es importante o lo es, entonces se modifica esa clasificación para que esa paciente reciba o un tratamiento más intensivo en el caso de lo que lo necesite, o más sencillo, ¿de acuerdo? Cuando la enfermedad está muy avanzada, ¿qué incidencia tienen las emociones, el acompañamiento familiar, la soledad, los estados de ánimo? ¿Tienen alguna influencia? No se ha demostrado, y yo quiero pensar que es porque no se ha estudiado formalmente, chicos. Sí. O sea, es decir... Sí, no se puede demostrar algo que no se puso. Es decir, sucede un poco como en el embarazo, ¿no? Sí. De que dice, oye, y el ibuprofeno daña al bebé. Bueno... Y eso de que si le pone música de Mozart sale más inteligente. No, exacto. Entonces los estudios a largo plazo y todo esto no se ha hecho en la forma que la evidencia tenga un peso. Pero sí es muy importante saber que hoy hay o existen especialidades en medicina del dolor, ¿sí? Sí, hay medicina del dolor. Tanatología, que es el bien morir también, ¿no? Entonces, una paciente que por etapa de la enfermedad se considera fuera de un tratamiento oncológico, ¿y qué significa esto? Que hagamos lo que hagamos, no va a mejorar, ni va a sobrevivir, y va a tener una peor calidad de vida. Claro. Entonces, también es importante determinarlo por lo que comentaban hace un rato, en cuanto al costo de algunos medicamentos, ¿no? Decíamos, este seguro popular, por ejemplo, hablando de cáncer de mama, una etapa avanzada te puede llegar a costar 2 o 3 millones de pesos, ¿sí? No, y pues nadie
o la mayoría de los pobladores de nuestros países no tienen esa no hay cantidad de ese dinero. recurso. es ahí Claro. donde impacta, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que si alguien tiene más dinero y está en etapa 4 vaya a vivir más, no, pues ahí tenemos a Apple, ¿no? ¿Cómo se llama Steve chico? Jobs. Steve Jobs, que tuvo, o sea, de páncreas hasta donde recuerdo, y con todo el dinero del mundo, pues ya no está en La este esposa de planeta, Carlos ¿no? Slim. Sí, entonces, Sí. exacto. Con Entonces, todo el dinero del mundo no la pudo salvar. a su es madre. correcto. Entonces, ¿esto qué nos refleja? Que si bien hay tumores agresivos, es decir, en el diagnóstico para definir el tratamiento hay muchos factores pronósticos, pero el más importante, o uno de los más importantes, que sigue siendo el más determinante, es la etapa. ¿Qué ¿De etapa? acuerdo? Claro. ¿Sí? Entonces, esto impacta directamente en lo que vaya a suceder después. No condena a nadie. Claro. Y decíamos, bueno, estos pacientes en etapa avanzada, el otro día pedí un coche para ir a algún sitio y platicando con el conductor, salió que él había padecido un cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas Es muy agresivo. Es muy agresivo Es muy y agresivo. pocas personas viven Se para salvan, contarlo ¿verdad? más de 2 años. Pocas. Sí. No quiere decir que ninguna. Yo no me dedico a eso, pero bueno, más o menos sabemos un poco al respecto. Y el señor me decía que en el hospital donde lo estaban tratando, que era un hospital público, lo veían como un milagro, ¿no? Como la excepción a la regla, ¿no? Porque, ¿Esa es una remisión? pues en realidad ni él mismo lo sabe, ni sus No, médicos. pero ¿no? digo, ¿hay remisiones? Bueno, él recibió un tratamiento, no quiere decir que Sí. se haya curado espontáneamente. Él Claro. recibió el tratamiento con quimioterapia en el caso de él. Respondió hizo un aparentemente, tratamiento y el cuerpo respondió. Y respondió, Claro. y tenía 4 años del diagnóstico y estaba aparentemente bien. Estaba manejando y llegamos a nuestro destino, Claro. sano y salvo. O sea, entonces siempre hay una excepción a la regla y no podemos generalizar. Sin embargo, sí es importante saber que la probabilidad de curación de un paciente en una etapa avanzada o en una etapa metastásica, en una etapa 4, pues en realidad es muy muy difícil. baja, es muy Sí. difícil. Entonces los esfuerzos se enfocan a que no tenga dolor, A que tenga una a mejor que tenga vida. una mejor calidad de vida, y el apoyo psicológico, que era donde nos quedamos, es muy importante, claro. O sea, este acompañamiento y estar bien con los seres que te rodean y como cerrar círculos, por supuesto que ayuda. No, eso no quiere decir que yo creo que todos hemos cerrado círculos sin que estemos pensando en morir, ¿no? Exactamente. Y no es una mala práctica. Entonces, cuando uno está sujeto a un diagnóstico de ese tipo, no sé si alguna vez han experimentado esa experiencia, a mí en lo personal alguna vez me sucedió algo que me hizo pensar que probablemente tenía un problema grave de salud, y es cuando uno se pone del otro lado del escritorio Sí. y sabe que los días cuentan, ¿no? Es decir, te toman una biopsia y te dicen el resultado está en 5 días. Se hace Y digo, oye, no eterno, pueden, sí, esos 5 días son no. los 5 Son como días, 5 años. A veces son 5 días como pero también te enseña mucho, es decir, avanzar en otros aspectos de la vida. Claro, claro, son días donde tú estás pensando en que quizá tu permanencia en este mundo es ya muy escasa, ¿no? Y que Sí. pronto te irás, y entonces empiezas a valorar lo realmente importante de la vida, ¿no? Y regresas a lo esencial. Y es ahí donde un poco esto de las señales. La parte sí, emocional también sí, juega por un papel. supuesto. Sí. Estamos cerrando el programa, pero quiero decir varias cosas, porque todo esto me lleva a muchas reflexiones, obviamente, a mí personalmente, el tema de pensar que todos los días cuentan, Ujú. el pensar, una persona le diagnosticaron un cáncer y me dijo a mí, me voy a morir. Y yo le dije, no, solo tú te vas a morir, yo también me voy a morir. Ujú. Es decir, parte de estar vivos es saber que cada día que pasa es un día que me acerca al final, pero que ese final puede ser muy distinto si yo elijo vivir la vida tal vez de una manera distinta, Exacto. Claro. ¿no? Entonces, Exacto. estamos con el doctor Manuel Villegas, es el especialista en cáncer cervicouterino, se especializa
es ginecólogo en mujeres. Y vamos cerrando este programa. A mí este programa me da la sensación como, escuchándolo, doctor, la sensación de calma y de paz y de no volvernos locos, ¿no? Así es. ¿Cuál sería como un último consejo que nos podrías dar? Bueno, aceptar nuestra naturaleza como seres humanos y saber que efectivamente todos vamos a morir algún día, que el objetivo aquí es ser feliz, pero que tenemos que ser responsables y en relación a nuestra salud, no tener miedo a acudir al médico. Siempre hay de todo en la viña del Señor, dicen, y los médicos siempre están o deberían estar para ayudar. Entonces mucha gente dice, es que me va a regañar, doctor. No, yo no voy a regañar a nadie, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que...? Ya el paciente ya viene con un estrés porque no sabe si está sano o no. Entonces, no tengan miedo a acercarse al médico, no tengan miedo a que les den una noticia de este tipo, sino más bien, Hugo, a mí me toca dar mucho estas noticias. Ay, no, qué terrible. Entonces, afortunadamente, cada vez con más frecuencia son etapas tempranas. Entonces, yo le digo a la paciente, imagínate, le digo a la paciente que no se sienta tan desafortunada porque tiene un diagnóstico, y al tener un diagnóstico... Ya es como un mapa, ¿no? Exactamente, y podemos ofrecer soluciones. Entonces, no tengan miedo a acercarse a su médico, confíen en su médico. Si tienen dudas al respecto, cuestiónenlo, ¿sí? Y si tienen dudas, lo primero es confiar en la persona que estás poniendo tu salud en sus manos. Pero si aún así te quedan dudas, bueno, se vale consultar otras opiniones, ¿no? Esto de la segunda opinión, ¿no? Es válido. Completamente válido. Y en oncología es muy frecuente. Es decir, de los pacientes que vemos todos los oncólogos, casi siempre ya han pasado por 2 o 3 médicos antes. Entonces, es algo que ni nos vamos a enojar. Yo le digo al paciente, mira, yo no, puedes ir tú con puedes otro. ir, pregunta. Claro. Porque esto me suena también a esto de queremos ir con quien nos da esperanza. Hay que hablar claro. Sí, pero sí, queremos que nos den las mejores noticias. Sí, yo creo que es muy importante la forma en la que se dan las noticias. Sí hay que ser claro, no hay que dar falsas esperanzas, hay que hablar con números, ¿sí? Y con estadística y con lo que está comprobado que es lo que es posible y lo que es posible, el pronóstico, el tratamiento que va a someterse y todo. Hay que hablar claro, pero la forma de decirlo es importante. Marca toda la diferencia. Y ya, yo sé que estamos en el límite de tiempo, pero me ha tocado ver por ahí algunas pacientes, afortunadamente no las más, pero con tumores muy avanzados, y cuando uno les pregunta cómo llegó hasta ese punto, es porque hubo un error en la forma de transmitir la información que originó un miedo para el paciente, y dijo, doctor, si eso me va a pasar con el tratamiento, prefiero no saber y no hacer nada. Exactamente. Y esperar a que las cosas se solucionen. Trae unas consecuencias terribles, porque hoy por hoy yo le recomiendo a las pacientes que están en estas circunstancias que no tengan miedo, que acudan, que se traten, y eso va a pasar. Al final pasa. Claro, yo creo que, para bien o para mal. Cualquier médico ni te debe regañar, ni te debe dar miedo, ni te debe engañar. Y si es así, mejor cambia de médico, porque la vas a pasar muy mal. Y una vez que por ejemplo, la gente teme mucho a la palabra quimioterapia, porque sí tiene sus riesgos, tiene sus malestares, pero es la opción, Hugo. También. Es la opción. Cuando hay que hacerlo, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. hacer. Y si dejas de hacerlo, las consecuencias o tus probabilidades de supervivencia disminuyen. Claro. No quiere decir que no puede, porque hay quien me diga, ya ve, doctor, usted decía que si no, ya llevo 10 años. Pero no se trata de eso, sino es lo que la experiencia mundial dice que es lo mejor para cada una, ¿no? Entonces, la forma de transmitir esa información, Hugo,
hace toda la diferencia. hace la diferencia. Y bueno, y vamos llegando al final. Qué rápido. Y gracias, doctor No, Manuel gracias Villegas. a ustedes. Realmente un honor, un placer No, poder no. estar con su presencia. Obviamente que lo invitaremos para otro programa porque Sí, quedó pero mucho igual por ahí. rápidamente díganos dónde lo pueden encontrar cualquier persona que quiera acercarse a usted a alguna consulta, alguna asesoría. ¿Dónde lo Claro, encuentran? claro. Mira, yo me ubico en 2 puntos de la ciudad, Pati. Uno es en la colonia Roma, en la clínica Náhuac. Ahí tenemos el teléfono 55 74 23 24. Estamos de lunes a sábado, Ok. incluso nunca hay horario para un Sí. médico. Y en el sur de la ciudad estamos en el Hospital Ángeles Acoxpa. El teléfono es 56 78 09 30, ¿de acuerdo? En el consultorio 220. También estoy en el Metropolitano, que está muy cerca de la clínica Náhuac, y ahí la triangulo un poco por zona. Claro. Ahí estoy en la Torre Diamante, en el 535, ¿de acuerdo? Yo sí me gustaría invitarlos a que confíen en sus médicos, se acerquen, ¿sí? No tengan miedo a lo que les pueda decir. Generalmente el médico los va a tratar bien. Suele ser gente buena, Preparada. preparada, sensible, educada. Entonces no tengan miedo, acérquense, expónganle su problemática y esto a la larga va a ser mejor para ustedes. Gracias. Pati Perfecto. Cervantes. Pues llegamos rapidísimo al final de este programa tan interesante. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado hoy con No, nosotros. gracias a ustedes. Y los esperamos la próxima semana, igual, miércoles 20 horas, todo es una señal. Gracias. Gracias. Besos, bye.